primero. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario internacional que se llama Los públicos de cine clásico, casos, métodos y reflexiones teóricas. Antes de empezar, les quería avisar, bueno, que esta conferencia, como todas, va a estar siendo grabada y después estará disponible en el canal de YouTube del IAE, que más tarde lo voy a poner en el chat para que tengan ahí de fácil acceso. En esta ocasión, el encuentro está a cargo del doctor José Carlos Lozano, quien presentará su exposición Exhibición de películas nacionales y extranjeras en 6 ciudades mexicanas durante la Edad de Oro del cine mexicano, el año de 1952. Voy a leer un breve currículum de José Carlos Lozano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor y director del Departamento de Psicología y Comunicación de la Universidad Internacional de Texas, Estados Unidos, e investigador afiliado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en comunicación por la Universidad de Leicester, Inglaterra, y doctor en comunicación por la Universidad de Texas, en Austin. Es autor del libro de texto Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, utilizado en diversas escuelas de comunicación de América Latina. Actualmente es coordinador del proyecto internacional en red Cultura de la Pantalla en América Latina y España, y trabaja en diversos proyectos relacionados con la oferta, programación y recepción de series televisivas en plataformas de video demanda como Netflix. Así que, bueno, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Doy la palabra y me silencio. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Estoy muy honrado de estar aquí en este seminario. Y pues como se dice en inglés, un disclaimer al principio. Mi formación ha sido más en medios de comunicación. He hecho investigación social de televisión, de prensa, de cine, pero siempre desde los estudios de medios. Y soy relativamente nuevo en este campo de concreto de estudios de cine. Así es que si encuentran alguna imprecisión en mi presentación, pues ya sabrán a qué se debe, ¿no? Y agradeceré cualquier corrección. Eh, el, por otro lado, creo que ha servido esta formación para también integrarme de una manera más fácil a esta corriente llamada historia social del cine, puesto que también estamos utilizando metodologías más de carácter sociológico, cuantitativas, en ocasiones como las bases de datos, más las entrevistas en profundidad, que vendrían más de antropología social eh, o de psicología. Así es que digo, creo que ha sido muy interesante este desarrollo interdisciplinario y que ahora los que antes estudiábamos audiencias de televisión o flujos de cine y televisión, ahora estamos también logrando incursionar en este tipo de temas. Voy a compartir mi pantalla para poner el PowerPoint. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, el proyecto, de lo que voy a hablar, aunque es relativo a esa exhibición, perdónenme, de aquí, esto se fue también en el cartel. Voy a hablar de exhibición de películas nacionales y extranjeras en 6 ciudades mexicanas durante la Edad de Oro del cine mexicano, solamente del año 52, y esto se debe a que todos los que ven ahí como coautores de la presentación somos colegas que hemos estado trabajando aquí en México en una réplica de un estudio que originalmente hicieron Daniel Wilterreis y Philip Mears en la región de Flandes, en Bélgica. Ellos hace años hicieron un estudio de esta índole, y pues en alguna ocasión los vi presentar el proyecto en un encuentro internacional y me gustó tanto que los contacté posteriormente y les
dije que, que estaría muy interesado en hacer una réplica en México y que pues si ellos querían participar como investigadores principales del proyecto junto conmigo, que yo estaría feliz, y si no, que me dijeran cómo darles crédito. Y pues para mi sorpresa, me dijeron que sí les interesaba participar, se incorporaron, vino Philip Mears a Monterrey, hicimos un taller de introducción a la metodología, se tradujeron todos los instrumentos que ellos habían usado en Flandes y empezamos a hacer el trabajo, que es mucho más amplio que la cartelera o que la exhibición de lo que voy a hablar hoy, pero pues esto quedó como parte de ese proyecto. No puedo sacar nunca la foto de lo que hemos. Empecé con la réplica del proyecto solamente en la ciudad de Monterrey, pero invitamos posteriormente a colegas del resto del país a incorporarse y se fueron uniendo equipos de trabajo de la Ciudad de México, de Tampico, Tamaulipas, de Torreón, Coahuila. Aquí está ahorita Blanca Chong, que es la líder de ese equipo. Y la red ha ido creciendo, seguimos incorporando nuevos miembros. Y bueno, uno de los proyectos que nos pusimos fue, el proyecto va desde los 1920 hasta los 70s, 80s, en términos de 3 diferentes partes. Una es sobre esto de la exhibición, la otra es sobre, perdón, la primera es sobre inventario de salas de cine y la ubicación y todo esto a lo largo del tiempo y cómo fue creciendo en relación con la modernidad y la urbanización, etcétera. La segunda parte es esta, la exhibición, y la tercera es las memorias de asistencia al cine por parte de públicos de diferentes edades. Y la experiencia social de ir al cine, también de los grupos más jóvenes. Así es que bueno, es un proyecto mucho más amplio que ya iré comentando a lo largo de la presentación. No sé si ponerla de completa. Vaya. Ok, no, creo que no se puede. No voy a dar una introducción a lo que fue la época de oro del cine mexicano, porque todos ustedes son conocedores de la historia del cine en América Latina. Pero bueno, basta decir que hay mucha controversia sobre cuándo inicia y cuándo termina esta época. No voy a entrar en detalle. Lo que a mí me interesa más desde el proyecto que estamos haciendo es rastrear tanto el desarrollo de las salas de cine a lo largo del tiempo y también los patrones de programación y de exhibición. Así es que en este caso fue el año 52 el que escogimos para este proyecto, por la simple y sencilla razón que en la mayoría de las ciudades que estaban participando es donde se tenía a la mano hemerotecas que tuvieran periódicos de ese año. Así es que ya que era una coincidencia, decidimos que todos íbamos a centrarnos en un primer momento en el análisis de ese año en particular. Pero por supuesto la época de oro del cine mexicano empieza mucho antes, y de hecho ya para algunos autores en la década de los 50 o fines de los 40 incluso, ya no se puede hablar técnicamente de una época de oro debido a la disminución en la calidad de las películas y a una serie de factores que se estaban dando. Pero bueno, en términos de producción, está muy claro que en la década de los 40 hay una alta producción de películas mexicanas, aún así inferior al número de películas estadounidenses que seguían llegando al país. En el 40, bueno,
a principios de los 50, o durante la década de los 50, perdón, tenemos que se llevaron a cabo 894 películas frente a 2.352 que llegaron al mercado nacional. Y bueno, todos sabemos que las películas mexicanas fueron extremadamente populares, tanto en México como en toda América Latina. Y ahorita vamos a ver hacia dónde vamos a dirigir este proyecto en particular, este reporte que hacemos sobre esta pequeña parte del proyecto más amplio de cultura de la pantalla. También esto ya es muy conocido y creo que ocurren fenómenos similares en toda América Latina. En el caso de México, la Revolución Mexicana pues provoca una gran migración inicial del campo a las ciudades debido a la disrupción y convulsión que se presentaba. La década de los 20 a los 40 se sigue dando un fenómeno de modernización y crecimiento acelerado de la industria y el sector de servicios en las grandes ciudades, y esto intensifica la migración rural dentro del país. Y ya para la década de los 50, que es la que nos concierne, por primera vez en la historia de México, un mayor porcentaje de la población del país vive en localidades urbanas en lugar de rurales. En el caso de las salas de cine, que van aparejadas con estos cambios sociales, pues tenemos que en la década de los 20 se registran, por ejemplo, en 1928, se registra un total de 708 salas por el Departamento de Estadística Nacional. A fines de la década de los 30, el cine se convierte ya en México en la forma de entretenimiento más popular. De acuerdo con Paxman, alrededor del 70% del gasto total en entretenimiento con boleto en la Ciudad de México era para funciones de cine. Y pues el mercado mexicano crece tan rápido y de manera tan consistente que llega a tener casi la misma importancia que Italia y Canadá para las exportaciones de películas de Estados Unidos. En contraste con Estados Unidos y otros países, sin embargo, en México, todavía en la década de los 30, existen las salas de cine en México todavía están dispersas geográficamente en cadenas muy pequeñas o grupos de 2 o 3 cines solamente. Para que vean en comparación, yo en este momento estoy viviendo y trabajando en Laredo, Texas, en Estados Unidos, y aquí realicé también una réplica del estudio y pues ya publiqué incluso todo lo que hicimos en el equipo local sobre esta ciudad. Pero a la hora de estudiar el desarrollo de las cadenas de cine aquí en este pequeño poblado tejano de la frontera, aquí desde los años 20 las salas de cine locales que antes eran independientes se fusionan, son compradas por un grupo de la ciudad de Dallas, Texas, y a partir de los años 20 ya los 5, 6, 8 cines de la ciudad son propiedad o son controlados por un solo circuito de cine que a su vez iba creciendo en todo Texas y en los estados circunvecinos, al grado que ya en los años 30 ya tenía más de 200 cines en su cadena. Esto no fue atípico en el caso de Estados Unidos, se dio en muchos otros estados y regiones del país, mientras que en México todavía en los años 30 se daba un fenómeno de salas de cine más bien de carácter independiente o de grupos pequeños por ciudad o por región, en donde sí se alcanzaban a ver algunas cadenas. Esto está es dinámico esta observación. Estamos precisamente trabajando en el proyecto en tratar de mapear todos los circuitos y salas grupos de cine que han existido en México desde los años 20 para acá, pero pues todo parece indicar que los años 30 todavía no se daba un fenómeno de
de las proporciones que se dieron en Estados Unidos o quizá en Europa. En el 1935, por ejemplo, hay un dato de 730 cines en el país. En la década de los 40, cuando ya está en pleno auge la producción, se empiezan a dar los primeros grandes circuitos. Se calcula un total, bueno, hay diferentes datos, pero hay un dato ahí de 1,400 salas. En los primeros 5 años de los 40 surge las cadenas Kotza y Cadena de Oro, dos cadenas de cine que son propiedad de este expatriado estadounidense, William Jenkins, y que cada una de ellas manejada por un socio mexicano, la de Cadena de Oro por Gabriel Alarcón, la de Kotza por Manuel Espinosa Iglesias. Ahí tienen la imagen del libro escrito por Paxman sobre este personaje. Y bueno, se da también por ahí la Cadena del Pacífico, propiedad del expresidente de México, Abelardo Rodríguez, que tenía 65 teatros y que después también ante la competencia de este grupo va a terminar vendiéndoles las salas. He batallado bastante para encontrar información sobre este crecimiento de las salas, de los circuitos, debido a que, igual y me podrán corregir aquí los colegas mexicanos, pero no conozco trabajos que hayan sido enfocados al crecimiento de estas cadenas, fuera de la de Jenkins, que es donde hay un poco más de información. Lo que ven en pantalla es un archivo de Excel en donde aquí hemos ido haciendo un trabajo de identificación de datos y de cifras aislados o mencionados por diferentes fuentes que van desde el 1910 hasta los años 60 y en donde, bueno, hemos ido recopilando datos, como les digo, que aparecen por ahí aislados en la literatura, sobre circuitos, cadenas, grupos, y que a veces son datos incompletos, a veces contradictorios en cuanto a que mencionan diferente número de salas, pero pues creo que esto es un trabajo que está ahorita en proceso y que pronto espero que vayamos a poder reportar sus resultados. Pero bueno, es un trabajo bastante complicado. En el caso de los circuitos de cine de William Jenkins y sus socios, pues tenemos que ya en el 44, ya Jenkins y sus socios tienen control de 60 teatros entre Kotza y los locales administrados por separado por su otro socio mexicano, Gabriel Alarcón. En el 46 ya subió la cifra a 80 teatros. En el 50 ya son entre 122 y 232 salas, dependiendo de si se contabilizan arrendamientos y filiales. En el 53, un año después del año en el que estamos enfocados para este análisis, el grupo ya supervisaba más de 400 teatros en todo México, entre Kotza y Cadena de Oro, y la Cadena de Oro a su vez había sido antes propiedad de Emilio Azcárraga, el magnate de la radio, quien a mediados de los 40 se había visto obligado a vender, o creo que hasta principios de los 50 había tenido ya que vender la cadena completa a Jenkins y a sus grupos. A principios de la década de los 50, estos dos circuitos, propiedad de Jenkins, habían hecho que expositores locales y regionales en todo México les vendieran sus teatros o los afiliaran a cualquiera de sus dos cadenas. Y aquí les quería mencionar otro de los casos que estamos estudiando en este momento. Este es
hay una investigación paralela que estamos haciendo sobre un grupo de exhibición, una cadena que surgió a mediados de la década de los 10 en México, en el noreste de México, en Monterrey propiamente dicho, y se va extendiendo a los estados circunvecinos al grado de que termina siendo un grupo regional muy, muy fuerte, muy poderoso, que desde 1908, 1910 hasta 1940 y tantos, tiene el control de la exhibición y hasta de la distribución, porque también eran representantes de distribuidoras en el noreste de México. Este grupo regional, que les digo, estamos haciendo todo también un trabajo de un estudio histórico para ellos. Este grupo, a pesar de su poderío regional, en los años 40 termina por sucumbir ante la competencia nacional de Jenkins y de la cadena de oro y Kotza, y termina vendiéndoles todos sus cines también a ese grupo, al grado que ya para fines de los 40 ya no existe esta cadena regional, y es un ejemplo claro de cómo este norteamericano, junto con sus socios mexicanos, termina por tener el control de la mayoría de los cines del país, y el poderío que también con el cual contaban con respecto a la presión hacia los productores de películas mexicanas, por un lado, y hasta a las distribuidoras norteamericanas, por otro. Entonces, esto es como contexto para ir llegando al año 52, que es el que nos ocupa. Para este año, Jenkins y sus socios habían desarrollado ciertas estrategias de exhibición que les permitían, pues, tener incluso muchas mayores ganancias que las que podrían haber tenido si siguieran las reglas establecidas por los productores y por los distribuidores de películas. Lo que al parecer hacían era ofrecer estrenos muy cortos de las películas recién estrenadas, acortaban mucho los días iniciales de estreno, y luego las sacaban de cartelera y las regresaban a cartelera unas semanas después, y eso permitía que ya no fueran consideradas estrenos y por lo tanto pagaban mucho menor de porcentaje de taquilla a los productores y a los distribuidores. Kotza y Cadena de Oro también ejercían presión sobre las distribuidoras, firmando contratos de exclusividad para las principales películas y evitando que los cines independientes obtuviesen las películas más populares y atractivas, incluyendo las nacionales. Y bueno, con esto, ya con ese contexto, llegamos a lo que sería el estudio que realizamos comparativo entre 6 ciudades mexicanas. Y pues, aunque tenemos a la Ciudad de México dentro de la base de datos, porque hay un equipo también que ha hecho todo ese trabajo en la capital, en este proyecto en particular decidimos dejarlo fuera para centrarnos en el estudio de la exhibición de cine en México, pero en la provincia, no en la Ciudad de México, que pues por sus dimensiones y su importancia es un caso que se cuece aparte, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue enfocarnos en Monterrey, que también es una ciudad muy grande. De hecho, es la tercera más grande del país actualmente, después de la Ciudad de México y de Guadalajara. La ciudad de Torreón, en el noreste de México. La ciudad de León, en el Bajío. La ciudad de Veracruz, que es puerto en el Golfo de México. Tampico, también en el Golfo de México, pero parte del estado de Tamaulipas, y la ciudad de Saltillo,
en el estado de Coahuila. Estas son las 6 ciudades en las que hicimos el análisis de la cartelera, de la exhibición, y pues ahí ven la población de cada una de ellas en ese año o en esa década. Son datos del censo del 50. Y en la tabla, aunque muy pequeño, pero se ve la información de los nombres de los cines que incluimos, que estaban incluidas en la cartelera publicada por los periódicos. Este es el mapa de México y ahí pueden ver las ciudades que tomamos en cuenta. En cada una de ellas hay un equipo de trabajo con un profesor líder que a su vez ha invitado a otros colegas y a alumnos de posgrado, y pues cada uno de ellos aportó el análisis de la cartelera de su ciudad, ¿no? Así es que cada equipo capturó en un archivo de Excel las películas anunciadas en la cartelera de periódicos locales, pero solamente un día de cada semana, el día sábado, y si por alguna razón no se publicaba el periódico o esa edición, se tomaba el día más cercano a sábado, ya fuera viernes o domingo. Se repitió la misma película en la base de datos de acuerdo al número de funciones por día. Es decir, la unidad de análisis en el archivo de Excel no es la película, sino la función, ¿no? Entonces, si una película se exhibía tres veces ese mismo día en tal cine, se incluía la información 3 veces en la hoja de Excel, y así sucesivamente para reflejar más adecuadamente qué tantas, a través de las funciones, qué tanto éxito habían tenido las diferentes películas de acuerdo a su procedencia o de acuerdo a sus actores, etc. Las películas exhibidas en cines que no se anunciaban en los diarios locales quedaron excluidas del análisis, y esto es algo una limitación muy, muy importante que se tiene que mencionar. Es obvio que había muchos más cines de los que se anunciaban en la cartelera. Los cines de barrio o cines modestos en el centro de las ciudades no pagaban anuncios, no se incorporaban a la cartelera del periódico, y por lo tanto, pues no teniendo otro registro, no pudimos incluirlas. Así es que es una limitación que se tiene que mencionar, y que implica que los datos que estamos presentando pueden ser incompletos en términos de lo que se exhibía en cada una de estas 6 ciudades. El total de funciones registradas en la base de datos combinada ya de las 6 ciudades en conjunto fue de 5,925. Y pues aquí tenemos la primera tabla de resultados. Una de las principales variables que nos interesaba revisar era en esta exhibición de películas, esta oferta de películas en el 52 en estas 6 ciudades, cómo se presentaba en términos de origen, y si había un predominio de las películas de Hollywood, o si el cine mexicano estaba en qué proporción estaba dentro del gusto o por lo menos de la programación, y asumimos que por lo tanto también de la asistencia y gusto del público. A pesar de que la mayoría de las películas nacionales producidas después del 48 eran películas baratas para audiencias de menores ingresos, como se ha mencionado, las audiencias de las ciudades provinciales las preferían a las películas extranjeras. Vean ahí como en ciudades como en León, Guanajuato, el 33% de las películas, de las funciones de películas exhibidas era para películas norteamericanas, mientras que el 58% de las funciones
era para películas mexicanas. En Monterrey era menor la proporción, de hecho era quizá por ser una ciudad más grande y más urbanizada, era el caso contrario. 52% de las funciones era para películas de Estados Unidos contra 39% de mexicanas. Aquí también habría que ver, y esto todavía no lo hemos podido afinar en nuestro análisis, pero puede ser también una consecuencia de los grupos distribuidores y grupos y los dueños de las cadenas. En el caso de Monterrey, bueno, ya en el 52 ya era también Jenkins y su grupo el que tenía control de los cines, pero pudiera darse el caso de que las distribuidoras de cine tenían mejores acuerdos o estaban más porque eso había pasado con el grupo anterior, el grupo que les mencionaba de los hermanos Rodríguez, habían sido representantes de las casas distribuidoras norteamericanas en todo el noreste de México, y quizá eso se mantenía todavía en el 52. Todavía no podemos saber que si era por cuestión de la demanda de los cinéfilos regiomontanos de Monterrey, o si se debía más bien a circunstancias propias de la oferta, ¿no? de las cadenas y de sus contratos. Pero el caso de Saltillo también, que era controlada por los mismos, originalmente por el mismo grupo de Monterrey y después por el grupo de Jenkins, también hay más exhibiciones para películas americanas que mexicanas. En Tampico es casi igual, 42% contra 44% a favor de las mexicanas. En Torreón también 46-42%. En Veracruz 50-39%, y para un total de las 6 ciudades en donde gana ligeramente las películas norteamericanas, alrededor del 50% de las funciones son para películas de Estados Unidos, contra el 40% de las funciones que son para películas mexicanas. Pero pues estos números son impresionantes para el caso de las películas mexicanas, debido a que en proporción eran mucho menos las películas mexicanas que las americanas, ¿no? Que estaban disponibles o que estaban circulando en el país. De hecho, comparaciones que hemos hecho de estos números con la cartelera de cine en las salas de la Ciudad de México, ahí es bastante marcada la diferencia, y eso nos indica que parece ser que en provincia sí se daba un mayor gusto por las películas mexicanas, o por lo menos un mayor consumo, que en la capital, en donde no recuerdo bien ahorita el número, pero debía de ser menor de 30% el número de funciones destinadas a películas mexicanas en las salas de la capital. Esta otra tabla nos muestra también la ciudad, el país o la región de origen de las funciones en el 52 de las películas, en las salas de cine de estas 6 ciudades. Más o menos es la misma información, nada más que ya agregamos también el caso de Europa, que podrán ver que en ninguna de las ciudades estudiadas rebasaba el 10%. De hecho, el más alto es la ciudad de Tampico, con 9.6% de sus funciones dedicadas a películas europeas. Y pues la más baja sería Monterrey, con 5.7%. Y bueno, esto de nuevo nos habla de una fortaleza de la exhibición de películas mexicanas en estas 6 ciudades de provincia. Una importancia, sin embargo,
muy grande para la exhibición de películas americanas de Hollywood y pues muy pocas para el caso de Europa y no digamos de América Latina, películas de otros países latinoamericanos que eran incluso inferiores los porcentajes a los de las películas europeas. Esto ya es la misma información, pero desglosada por países para que vean ahí y de las películas europeas, ahí están incluidas las de Reino Unido, España, Francia, Italia. Y en el caso de América Latina, pues el único país que aparece un poco en la exhibición es Argentina, pero con, pues, el mayor porcentaje es para Tampico, con el 2.2% del total de funciones en el 52, y en realidad en todas las demás ciudades no llega ni al 1% el número, las funciones dedicadas a películas argentinas. Y pues también el caso de los otros países latinoamericanos, todavía porcentajes más bajos. Este es un análisis un poco diferente, en donde aquí vimos, bueno, a la hora de acomodar las películas, tanto en la base de datos, de un mayor número de funciones a un menor número de funciones, nos dimos cuenta que de 47 películas que aparecían en la base de datos con 12 o más funciones en las 6 ciudades, solo 8 eran de Estados Unidos. Todas las demás eran películas mexicanas, mostrando la inmensa popularidad de las películas locales, o por lo menos esto es una conjetura, puesto que estamos hablando de la oferta, no del consumo, pero pues esto parece indicar que las películas que duraban más en cartelera o que estaban en más cines en las 6 ciudades eran películas mexicanas en la mayoría de los casos. Si ven a la derecha en la tabla, no sé si alcanzan a ver los números, pero por ejemplo, las primeras 7 películas con mayor número de funciones en las 6 ciudades eran mexicanas. La primera, en primer lugar, El Derecho de Nacer. La segunda, Si yo fuera diputado. La tercera, El Ceniciento, etc. Y la primera película de Hollywood que aparecía con un mayor número de funciones era David y Bathsheba. Y luego, después de 3 películas mexicanas más, aparecía Alice in Wonderland y después muchas otras mexicanas, después Rocky Mountain y en fin, eran muy pocas las películas americanas que tenían 12 o más funciones registradas en nuestra base de datos. Y esto nos habla también, estamos hablando de provincia, no de la Ciudad de México, y esto nos habla de un potencial consumo mayoritario de películas mexicanas, o por lo menos de ciertos patrones de preferencias, aunque de nuevo tenemos que buscar la manera de identificar hasta qué punto sí se daba ese tipo de preferencias o se debía más que nada a circunstancias de el tipo de oferta que lograban tener los cines de esta región o de estas regiones que están contempladas en el estudio. Esta es la película con mayor número de funciones. Definitivamente fue la película pues más popular en la exhibición en el 52, El Derecho de Nacer,
un film basado en una radionovela cubana sobre una empleada doméstica negra en Santiago que huye a La Habana para proteger al hijo de su joven ama, quien lo tuvo fuera del matrimonio. Estrenado en la Ciudad de México en junio del 52, este drama rompió récords de taquilla en la capital, manteniéndose durante 7 semanas consecutivas en cartelera en el Cine Orfeón, y pues ese parece ser también el caso en las ciudades incluidas en nuestro estudio, las de provincia, puesto que ocupa el primer lugar en la lista de películas con mayor número de proyecciones. Las siguientes 3 son comedias urbanas, con los actores más populares también de la época, Cantinflas, Tintán y Pedro Infante, que no siendo comediante, sin embargo, hacía películas también, comedias musicales, etc. Y bueno, las películas, sobre todo Si yo fuera diputado y El Ceniciento, son las que tienen mayor cantidad de funciones en nuestra base de datos. Y ya revisando la base de datos, no por funciones ni películas, sino por los actores que aparecían más mencionados. Recuerden que en nuestra base de datos incluíamos no nada más el nombre de la película y del cine, sino también los 2 actores principales de la película. Pues tenemos que si dividimos estos actores en listas de Estados Unidos, México y el Reino Unido, por ejemplo, tenemos que, mientras que para Estados Unidos, la actriz con mayor número de menciones en la base de datos era Susan Hayward, con 54, y esa era la que tenía más dentro de la lista de actores o actrices americanas. En México, Pedro Infante tenía 186 menciones en la cartelera, es decir, que había aparecido en 186 funciones, no películas, pero funciones. Y después Jorge Mistral con 138, Germán Valdés Tintán con 119, Pedro Armendáriz 118, Luis Aguilar, Abel Salazar, Miroslava. Todos estos, la lista de mexicanos, incluso hasta abajo, que la última es Marta Roth con 58 menciones. Marta Roth, que es la última en esta lista, tiene más apariciones que Susan Hayward, que es la que tiene más del cine de Hollywood. En el caso del Reino Unido, está Stuart Gringer con 29, François Rosset con 12, etc. Pero muy pocas comparadas con los artistas mexicanos en nuestra base de datos. Y es otra forma también de estudiar las características de esta oferta. Aquí continúa la tabla con los actores más populares de películas españolas, y curiosamente la encabeza esa lista María Félix, que es actriz mexicana, pero que había hecho películas en España y por lo tanto se catalogaron como españolas, ¿no? Jorge Negrete aparece también ahí en los primeros 5 o 6 lugares, que también es mexicano. Y, en fin, hay este tipo de circunstancias que nos permite ya profundizar un poco más en qué tipo de patrones se presentaban en esta programación. De Argentina, bueno, está Arturo de Córdoba con 11, Tita Merelo, Zuli Moreno, Luis Sandrini, etc. Y bueno, estas se pueden, en la base de datos se pueden correlacionar con los títulos de las películas, pero aquí en esta tabla en particular nos interesaba nada más identificar qué actores se veían más populares en esa época. Todos estos datos nos están también ayudando a la parte 3 del proyecto, que es las entrevistas de historia oral con habitantes de estas 6 ciudades que sus memorias de haber ido al cine cuando eran niños o cuando eran jóvenes,
Y pues gracias con este tipo de información que tenemos aquí en la exhibición, podemos también revisar sus memorias, sus artistas favoritos, sus películas favoritas, etcétera, y de esa manera podemos completar o triangular la información que hemos estado recolectando. Y bueno, perdón, hasta aquí está hasta aquí vamos en el estudio comparativo. Nos falta ahora entrarle a analizar más en detalle cada ciudad dentro de sí misma, comparar los cines, comparar los patrones, qué tipo de cines, en qué ubicaciones estaban más enfocados a exhibir películas mexicanas, cuáles estaban más enfocados en las de Hollywood, y muchos otros factores en qué artistas parecían ser más populares en una ciudad o en otra. Y como les digo, es difícil hacer estudios de este tipo por la circunstancia de limitación de fuentes documentales. Aquí pues estamos por lo pronto viendo solamente cartelera publicada en los periódicos de cada localidad. En algunos casos, algunos equipos han logrado también hacer trabajo de archivo. Han tenido acceso a archivos de la época que puedan también ayudar a complementar esta información, pero hay otras ciudades en donde se carece de ellos y pues queda pendiente también algunas visitas a los archivos que están en la capital para poder complementar, revisar, hacer más fino el análisis y pues las lagunas que nos quedan en algunos periódicos locales, poder cubrirlas con la información que puede estar en esos archivos o en la Hemeroteca Nacional. Hasta aquí, por ejemplo, la tabla que aparece ahí para próximos análisis es en el caso de Torreón, y ahí pueden ver la lista de cines que aparecían en la cartelera local y cómo hay algunos que están más enfocados a exhibir películas norteamericanas. En el caso del Cine Laguna, el primero, el 89% de sus funciones eran para películas de Hollywood y solo el 11% de funciones eran para películas mexicanas, mientras que en el caso de Cinelandia, el 60% de sus funciones eran para películas mexicanas, contra 36% de Hollywood, y así nos vamos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis intra ciudad también nos resulta muy importante. Algunos equipos ya han hecho algunos estudios y publicaciones con estas variables, pero nos falta hacerlo de una manera más y pues bueno, esto sería mi presentación. Sí, déjenme. Sí, creo que ya se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, excelente, Carlos, muchas gracias. Bueno, ahí justo estaba escribiendo en el chat que pueden escribir sus comentarios y preguntas ahí o habilitar los micrófonos y hacerlas directamente. Yo, por mi parte, anoté algunas cosas. Me dio mucha curiosidad este grupo de exhibidores regional. ¿Pudieron relevar como información, anécdotas más en relación a este grupo? ¿Cómo se conformó? ¿Quiénes eran? ¿Cómo elegían las películas? Sí, bueno, te digo que ahorita estamos trabajando paralelamente para hacer una publicación. De hecho, pues para el libro que está editando Clara. Entonces, eso seguramente para noviembre ya estará terminado. Ahorita ya tenemos toda la base en Excel, tenemos todo el cronograma histórico. Ellos empiezan desde 1907. Empiezan a abrir carpas en la ciudad de Monterrey. De hecho, hay una conexión con Laredo, Texas. Aquí habían tenido una tienda, pero era de licores, de vinos.
de aquí se van a Monterrey, ahí abren un bar y en ese bar empiezan a poner también películas y empiezan a crecer y se convierten en el emporio del noreste de México, empiezan a tener salas de cine en todas las ciudades del noreste y ser distribuidores. Y bueno, sí, hay mucha información, afortunadamente ya hemos logrado recopilarla. Así es que esto también va a ser, creo, una aportación en la historia social del cine en México, porque este grupo, hasta donde sé, también no ha sido estudiado y pues es un grupo que logró estar, digamos, en control de la distribución y exhibición de muchísimas salas de cine en por lo menos 3 estados de México, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, desde 1908 hasta 1946-47, que es cuando ya el grupo Jenkins los obliga a vender, ¿no? Interesante, bueno, esperaremos entonces la publicación. Ahí Clary tiene también un comentario y después leo algo del chat. Bueno, muchas gracias. La verdad que me encantó y además, ¿cómo saco la manito esa? ¿La tengo que volver a clicar? Ahí Sí, está. ahí está. No, y me sorprende porque nosotros estamos haciendo un Excel muy, muy parecido, así que estamos en consonancia, digamos. Y en ese sentido te quería hacer algunas preguntas. Primero, vos hablas de funciones. ¿Las funciones son siempre de la misma película? Es decir, en un día solo se ve una película en continuado. En ese sentido te preguntaría si tienen ideas cuántas películas circularon, digamos, en un año en la ciudad o en cada ciudad, ¿no? Digo porque aquí había 3, 4 películas por día diferentes en los cines. Sí. Después te quería preguntar si las películas norteamericanas iban con doblaje o no, porque ese sería una de las posibles explicaciones. Por lo menos aquí en las revistas de la época se habla mucho acerca de que en las provincias la gente prefiere el doblaje, prefiere el castellano, digamos. Entonces que es una explicación de por qué se ven más películas argentinas y españolas, no tanto latinoamericanas, pero... entonces, esas 2 preguntas. Después, ¿por qué el sábado eligieron, no? Que sábado es un día especial acá, no sé, ahí, digamos. Cuarta pregunta, perdón, las hago todas juntas. Si tenés idea qué porcentaje de cines no publicaban en cartelera, ¿no? Sí, aunque no los conozcan todos, si tienen idea de qué porcentaje es el faltante, ¿no? Y lo último es un comentario que la película más vista es como una versión de la película que hizo Libertad Lamarque aquí en el 37, La ley que olvidaron, donde también, bueno, acá está Diana que puede hablar más de eso, donde también ella es una empleada doméstica y la dueña, digamos, su patrona o la hija de la patrona queda embarazada sin haberse casado, y entonces ella se hace cargo de ese hijo y todos, de alguna manera, ella pasa esa situación embarazosa de ser madre soltera y la libera a la otra, etcétera, etcétera. Así que bueno, me sorprendió porque es una versión
digamos, de esa misma historia. Bueno, nada. Sí. Perdón, con eso que decías, Clara, habría Sí. que ver, porque el derecho a nacer, que es como dijo Carlos, fue un radioteatro inicialmente en Cuba, y creo que es de los 30, o sea, habría que ver cuál es anterior. Solo que me Claro. parece que en el caso del derecho a nacer, la protagonista es la madre soltera, a diferencia de La ley que olvidaron, que es la que se queda con la nena. Por lo pronto, en lo que fue la película, no esa, una remake que hubo, y en la versión que se hizo en telenovela fue así, la que hizo Verónica Castro. Bueno. Bien, mira, pues para contestar las preguntas es muy buenas, Clara, muchas gracias. Sí podemos sacar el número de películas, pero es algo que me falta. De hecho, busqué el dato para incluirlo en esta presentación y no lo encontré. Creo que nos basamos por lo pronto en lo de las funciones, pero pues es cuestión nada más de revisar la base de datos y quitar las duplicidades y quedarnos con las funciones por cine y por ciudad, ¿verdad? Por día. Pero no, ahorita no lo tenemos y sí sería un dato muy importante. El de doblaje o no, también tuvimos la limitación de que en las carteleras de los periódicos no se mencionaba, a veces no se mencionaban ni siquiera los horarios de cada película. En muchos de los casos decía funciones desde la 1 de la tarde, ¿no? ¿Y siempre una película? No, pero sí se mencionaba cuántas películas iban a exhibir. Casi siempre eran 2, y entonces hacíamos el cálculo y decíamos, bueno, de acuerdo de si es de la 1 de la tarde en adelante, se calculaban, y ciertamente no es un cálculo exacto, pero por lo menos es consistente para todas las películas y todos los cines, ¿no? Entonces, en ciertos periódicos y en ciertas ciudades sí se ponía el horario de cada película, ¿sí? Entonces, si eran 2 películas en cartelera, se decía en qué horario aparecía la que estábamos referenciando, y de esa manera se ingresaba el número exacto de funciones. Pero en los casos que no, la instrucción era hacer un cálculo y reportarlo, porque queríamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿verdad? Porque si no, íbamos a comparar títulos en unas ocasiones contra número de funciones en otras, y no sé. Creo que eso es lo que nos permitió darnos cuenta que había muchas más funciones para las películas mexicanas, siendo menos títulos, ¿verdad?, que para las americanas. El doblaje, pues desgraciadamente, no sé si Ana Rosa, aquí vamos a necesitar más bien un dato externo, es decir, de qué evidencias hay de que las películas que se exhibían en el 52 estaban dobladas o tenían subtítulos, ¿verdad? Es muy buena pregunta y puede ser también clave para entender por qué, si eran subtituladas las de Hollywood, ese podía ser un factor que afectaba la popularidad de las películas, pero la verdad es que no viniendo en la cartelera, que es la que estábamos basándonos, se tiene que buscar algún otro tipo de información en otras fuentes que diga, bueno, del total de películas que llegaban de Hollywood a México, si se exhibían dobladas o se exhibían en subtituladas en ese año en particular. No sé si alguno de mis colegas que está conectado tenga algún dato al respecto. Y en el caso de los sábados, pues sí, fue un día, creo que tuvo que ver más que nada con la disponibilidad de los periódicos. En algunas ciudades ese era el día en que eran semanarios y aparecía en ese día, y entonces más que nada, no era porque fuera el día de estrenos, o incluso no está claro. Tenemos una segunda parte de este proyecto que está todavía en proceso, en donde estamos rastreando películas específicas. Escogimos 10 películas y estamos viendo durante todo ese año cuántas funciones tuvieron,
El problema es que tuvimos que agregar ediciones del periódico que no habíamos tomado en cuenta para ver precisamente si la cartelera, si la película duraba una semana completa en cartelera o si había, como al principio en los años 20, que casi cada día había una función distinta, ¿no? Eso no está claro y todavía lo estamos trabajando. Y bien, sí, el porcentaje de cines que no se publicaban, esto también depende por ciudad. En el caso de Monterrey, tuvimos la ventaja de contar con los archivos del ayuntamiento que estaban digitalizados y podíamos rastrear todas las actas de cabildo y ahí aparecían normalmente las solicitudes de cines de barrio para operar. Ahí en Monterrey les llamaban terrazas, que estaban al aire libre y logramos identificar hasta 50 y tantas salas de este tipo que no aparecían en los periódicos y que tenían funciones de las 8 de la noche cuando oscurecía, ¿verdad? A las 10, siempre y cuando no lloviera. Pero bueno, sí es un número importante para el caso de Monterrey. Desgraciadamente en las otras ciudades son ciudades pequeñas de provincia en donde no cuentan con buenos archivos y no tenemos esa información. Entonces sí es una limitación que por eso la mencionaba tan explícitamente, porque pues nos queda toda esa parte de la exhibición de cine que es muy importante y que era vital en las colonias populares y que desgraciadamente no registramos porque no están en la cartelera de los periódicos. Ahí Ana Rosas tiene la manito levantada. Antes leo un comentario de Hugo Gamarra, que es un cineasta paraguayo de gran trayectoria. Dice, muy bueno el diseño de la investigación, fascinantes los análisis, felicitaciones por el trabajo colectivo, admirable. Y más abajo tiene una consulta, una pregunta, pero bueno, la dejamos a Ana Rosas. No, no, adelante, adelante, si quieres léela. Dice, Hugo pregunta si existían programas o funciones de nacionalidad mixta, una película de México con una de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, definitivamente encontramos muchos casos en donde había ¿verdad? Esta combinación. Y después un último comentario que tenía que ver con lo que estaban hablando antes. Dice Jaime Tautiva, tengo entendido que las películas de Hollywood comenzaron a ser dobladas al español a partir de 1945. Y ahora sí, Ana Rosas, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades, José Carlos. Me parece un proyecto fundamental. Muchas veces uno puede ver, bueno, en no pocos países latinoamericanos que se generaliza sobre la exhibición y sobre los públicos a partir de estudio de las ciudades capitales, ¿no? Entonces creo que este trabajo que pone el foco en muchas ciudades del norte, bueno, nos permite pues romper con esa idea centralista que seguramente es una imagen que se va a transformar, ¿no? y a multiplicar. Yo me hacía varias preguntas. Una, ustedes trabajaron salas, pero también circuitos. ¿Se pudieron dar idea de cómo estaban articulados esos circuitos? ¿Había un solo circuito en donde la diferencia entre una zona de la ciudad y los barrios, por ejemplo, fuera una cuestión solamente de tiempo? O sea, que primero se estrenaba en ciertas salas y de ahí se movía el resto del circuito. ¿O había distintos circuitos que no necesariamente se articulaban y entonces había exhibiciones de películas que no se movían por todo ese espacio? ¿Lo pudieron identificar? Sí, gracias, Ana Rosa. De hecho, esto de los circuitos fue una información que agregué a esta presentación porque lo estamos trabajando por separado y yo en lo particular que estoy preparando este capítulo para el libro de Clara y de Popper. Pero en realidad no era una de las cosas que trabajaron todos los equipos de las 6 ciudades. Por lo tanto, no queda claro. A mí sí me queda claro en el caso de Monterrey, con este grupo, bueno, con estas salas que todas eran
antes de los hermanos Rodríguez y luego de Jenkins, en donde sí se ve muy clara que es el mismo dueño que está repartiendo las películas, ¿no? Pero algunas salas sí tienen una vocación más para película mexicana y otras para película americana. Eso se puede ver claro y se correlaciona con la ubicación geográfica dentro de la ciudad, ¿verdad? Y también esto lo de la segunda corrida y tercera corrida es también parte del proyecto y lo tenemos en la base de datos, pero todavía no lo hemos analizado porque te digo, tuvimos que rastrear películas separadas. Vaya, escogimos las 10 películas con mayor número de funciones y estamos rastreándolas a lo largo del año para ver de cómo se iban de un cine a otro y con qué patrón, ¿verdad? Pero sí, la verdad no hemos llegado todavía a eso. Es parte de la base de datos, no lo del circuito desgraciadamente, pero sí de las salas. Y bueno, ya identificando las salas podemos ver, ¿verdad? Si eran parte de este circuito o no, que al parecer sí, ¿eh? La mayoría de las ciudades que están estas de provincia, ya para el 52 ya estaban totalmente controladas por Jenkins y socios. Qué impresión. Otra pregunta. ¿Es posible pensar que esta diferencia que encuentran a partir de el registro de la exhibición en salas que aparecían en prensa, es posible que ustedes encuentran que es ligeramente mayor la exhibición norteamericana, de películas norteamericanas? ¿Es posible pensar que al identificar o si se pudiera identificar lo que se exhibía también en las salas de barrio, en realidad se invirtiera esto? Porque, digo, no lo sé, me lo pregunto, ¿no? Sí. Que... No tengo la menor duda, sí, sí. Si en la programación de las salas bien establecidas, que tienen capacidad de anunciarse en el periódico, ¿verdad? O que reciben la atención por parte del periódico si es que no les cobraban, que creo que sí, ¿verdad? Que era una práctica de pagarlo. Si ahí la programación mexicana anda en el 40% en la mayoría de las ciudades que estudiamos, pues no me imagino probablemente. Por lo que sí, lo que vimos de las salas de las terrazas en el caso de Monterrey, no se mencionaba directamente la programación, se mencionaban nada más los barrios y los nombres de las salas o los dueños, pero sí creo que podríamos encontrar evidencias y eso que tú mencionas subiría la popularidad del cine mexicano en este año a mucho más arriba que la americana, ¿no? A pesar de que en la cantidad de películas que fueron distribuidas en México en el año 52, según las Amador, ¿verdad? Y etcétera, en los libritos estos que viene todo, sí, siempre mucho más superior el número de títulos americanos que mexicanos en la producción, pero no en el consumo, y eso es una de las cosas que nos interesaba. Además, bueno, aquí quisiera aclarar que también estamos haciendo trabajos cualitativos de audiencias, ¿verdad? Esto que les mencionaba de las memorias de ir al cine, de hecho yo he publicado 2 artículos sobre eso, pero en el caso de Nuevo Laredo y de Monterrey. Y sí, aparte de lo cuantitativo que acabo de presentar aquí, que es muy, muy cuantitativo, también la verdad es que me gusta hasta más la parte cualitativa y de trabajar con los testimonios y las memorias, pero pues aquí en este momento estamos trabajando, nos hacía falta hacer todo este mapeo de la exhibición. Bueno, y solo nada más una primicia que nos contaras de estas memorias, que a mí también es la parte que más me cautiva. ¿Hay correspondencia? O sea, los públicos, ustedes encuentran que se conectan más a las películas mexicanas o a las de Hollywood? En este año lo que podemos ver es que la tendencia era a recordar de los dos lados, ¿eh? Era como que la cultura también cinematográfica de Hollywood había ya permeado también desde mucho antes en México y sí, a la hora de preguntarle sobre todo, en donde más nos hemos enfocado es en mayores de 65 años,
de 65 a 95 años, en donde podemos rastrear hacia atrás, ¿no? Sus memorias cuando eran niños y cuando eran jóvenes. Y a mí sí me llamó la atención de que estaban al parejo los actores de Hollywood y los actores mexicanos, ¿no? En sus gustos. En sus gustos, sí, mencionaban los dos. Sí había mucho entusiasmo en las memorias sobre el cine mexicano. La verdad es que estoy más familiarizado con el caso de Monterrey y el caso de Laredo, Texas, que Laredo, Texas, a pesar de ser una ciudad americana, estar en territorio americano, pues es 96% mexicana. De los habitantes de aquí son mexicoamericanos. Y pues las memorias eran bien interesantes, ¿no? De cómo valoraban el cine mexicano, nuestros informantes. Y bueno, en el caso de Laredo, Texas, es todavía más interesante porque hay esta lucha entre la nostalgia por el país de origen y la necesidad de acoplarse a la cultura americana. Entonces las películas de Hollywood les servían para sentirse mexicanos, para saber cómo comportarse como ciudadanos. Nos decían aquí los informantes que en esos años era bien, bien importante para ellos. Y el caso mexicano, donde seguía siendo, el cine mexicano seguía siendo un referente para ellos, ¿no? De carácter cultural. Pero sí, cada equipo ha hecho trabajo y ya están terminadas las entrevistas de historia oral. Mínimo 20 a 30 entrevistas se han hecho en cada ciudad con cada grupo de edad, pero no hemos podido todavía hacer una publicación comparativa. ¿Sí? Entonces cada equipo tiene su información propia de las entrevistas. Yo de lo que puedo hablar es de Monterrey, que fue donde también me lideré esa parte del trabajo de campo, y de aquí de Laredo. Muy bien. Laura tiene un comentario o una pregunta. Sí, gracias. Otra vez haciendo eco de los compañeros, muy interesante proyecto. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con un comentario sobre las estrategias de exhibición. Y mi pregunta es, ¿de dónde surge esa información sobre la preferencia para estrenos más cortos? ¿Es a base de la cartelera? ¿O es a base también de información sobre, o sea, de los documentos de los mismos exhibidores? Porque me parece que, como dijiste, ¿no? Hay esa posibilidad de eso. Hay varias posibles explicaciones. Me parece que depende un poco en la fuente, ¿no? De la información y cómo triangular, ¿no? Es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la tercera etapa, que es fascinante, estas memorias. Y la pregunta tiene que ver con el papel de la televisión. Porque, claro, las memorias de el cine, en México en particular, ¿no? El reestreno del cine de la época de oro es fuerte, ¿no? Por la televisión. Entonces, ¿cómo, si no destejer, no sé si es importante destejer, pero al hablar de la experiencia de ir al cine, pero también hablar de estrés como matizado por la televisión, que puede reanimar una memoria de una experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van ustedes un poco navegando ese terreno que es muy rico, ¿no? No para descartarlo de la televisión, pero como en México es, ¿no? El cine de oro tiene que ver con lo que la gente ve también ahora por televisión, ¿no? Por ahí. Gracias. No, de acuerdo, totalmente. No, el dato que di de estrategias de exhibición de las cadenas de Jenkins está en la literatura, no fue parte de nuestro análisis ya de la cartelera. Es principalmente Paxman que lo explica con sus fuentes documentales y demás, ¿verdad? Pero sí es parte por eso era la parte de la contextualización de lo que eran los datos de nuestro trabajo de campo. Y en el caso de las memorias, de hecho, en uno de los artículos que publiqué,
le dedico un buen pedazo del artículo a discutir precisamente esta dificultad para identificar en las memorias qué viene desde aquel entonces y qué es una reconstrucción actual de todo lo que, ¿verdad? De cómo lo ven desde la perspectiva, ¿no? Y finalmente la conclusión es esa, que no son, que eso que le llamamos memoria no es testimonios tal cual de lo que ellos sentían y veían en el momento en que están recordando, sino que es su lectura y su interpretación actual. De hecho, hay un trabajo que publiqué que es sobre, trato de utilizar de acá del campo de los estudios de medios, el modelo de Stuart Hall y David Morley, que es esto de las lecturas, y que si había lecturas o no negociadas del cine de Hollywood en los informantes. A mí me interesaba ver si en las memorias se podía identificar que había cierta distancia crítica de los cinéfilos mexicanos, de los entrevistados, si eran capaces de decir, bueno, a mí me gustaban mucho las películas de Hollywood, pero por otro lado estaban demasiado, eran muy antimexicanas o discriminaban, o algún tipo de testimonio que indicara que la lectura que hacían desde ahora a las películas de Hollywood de aquel entonces tenía también estos matices de negociación, de lectura negociada. Y la dificultad era precisamente eso, es decir, bueno, esa negociación viene desde cuándo y está alimentada por cuáles fuentes, y una de ellas, como tú dices, definitivamente el cine de la época de oro en México se exhibe, se transmite tanto en la televisión mexicana que es ya difícil saber si la memoria viene de entonces o si está reconstruida y alimentada por el efecto de la televisión. No sé, perdí mi imagen, pero no sé si me oyen. Sí, te vemos y te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Sí, pero muy buena observación. Pero no sé si hay más comentarios o preguntas, si no podemos ir cerrando. La verdad que nada, fue un placer escucharte, Carlos, muy interesante todo. Y bueno, las esperamos el próximo mes con la próxima conferencia. Estamos en contacto y recuerden que queda registrada la conferencia de esta, como todas, en el canal de YouTube del IAE, va a estar accesible. Si no lo llegaron a copiar antes, ahora lo vuelvo a copiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.